Fede, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, con ganas de repasar algunas noticias internacionales. Vamos a hacer un par de cortitas, si les parece. Lo que dejó la gira de Lula por Estados Unidos, elemento importante. Recordemos, Biden venía instalándose, dio su discurso ante la Unión, luego de eso quedó fortalecido en términos internos. La visita de Lula básicamente tuvo que ver con continuar la reinstalación de Brasil en el mundo, presentándose como un referente y como una articulación en términos políticos con el gobierno demócrata, como contracara de lo que fue la articulación entre Donald Trump y Bolsonaro. Bolsonaro que sigue en Estados Unidos y ya anunció su regreso a Brasil, así que eso le va a complicar el panorama interno a Lula. Pero hay dos cuestiones ahí en términos internacionales que se plantearon en el debate. Básicamente, por un lado, la cuestión de la solución al conflicto en Ucrania. Lula planteó la necesidad de una salida pactada políticamente, buscar consensos a nivel internacional para un alto al fuego y buscar una salida al conflicto. Eso fue recibido más o menos por Biden, pero tuvo una repercusión sobre todo por los líderes europeos. Así que hay un punto ahí importante a avanzar que va a continuar luego con la visita de responsables del Ministerio de Defensa ruso a Brasil en los próximos meses. Y el otro tema tiene que ver con los famosos fondos para la Amazonia, que son fondos que supuestamente Estados Unidos tiene que brindar para que Brasil deje de producir el desmonte en la Amazonia y con eso proteger el medio ambiente. La verdad que esos fondos que se esperaba que fueran mayores fueron del orden del 9,5 millones de dólares. La verdad que para lo que es el tamaño de la economía norteamericana y brasileña deja bastante que desear. Así que puntos estratégicos de la visita de Lula por Estados Unidos, la cuestión ambiental, que estuvo también en la agenda norteamericana porque se dio a conocer un grave accidente químico en el estado de Ohio con la quema de unos trenes de carga que transportaban sustancias muy peligrosas en lo que podría ser algo que se tapó bastante en los medios, que podría ser una especie de Chernobyl químico en Estados Unidos. Así que quizás Biden debiera hacer menos propaganda de tutela de la naturaleza por fuera y ocuparse de los desastres ecológicos que tienen ahí, entre otras cosas producto del lobby de la empresa de trenes norteamericano que pese al paro que habían hecho los trabajadores denunciando las condiciones de no seguridad de ese tramo de tren, el lobby de la empresa norteamericana logró suspender las revisiones de seguridad y el accidente en parte se debe a eso. Otra noticia que me interesa, importante para discutir sobre el tema internacional, que me parece que tiene que ver con lo que está pasando en la Argentina, es que en el día de hoy se va a anunciar los candidatos para la Corte Suprema de Honduras. En Honduras, quiero decir para todos los que piensan que la única manera de resolver la cuestión de la Corte Suprema es como la tenemos nosotros, en Honduras la Corte Suprema tiene un plazo. O sea, no están designados de por vida, sino que son reelectos cada determinada cantidad de tiempo. Y son reelectos por el Congreso a partir de un conjunto de acuerdos que se construyen entre las distintas fuerzas políticas para nominar a sus propios candidatos. Hubo una serie de negociaciones importantes. Recordemos, Honduras viene de recuperar el gobierno de Xiomara Castro luego de lo que fue una dictadura de 12 años. La Corte Suprema era la corte de la dictadura. Es importante destacar que en el día de hoy se van a presentar la nómina de los candidatos para la Corte Suprema, que fue resultado de un acuerdo político para dejar atrás la Corte Suprema de la dictadura, y las fuerzas políticas de Honduras pudieron ponerse de acuerdo para renovar la Corte Suprema, dejando atrás todos los intereses creados que tenían estos cortesanos que eran propios de la dictadura de Orlando Jiménez, y que se logró a partir de un consenso entre el partido de Xiomara Castro y sobre todo el Partido Liberal y otros partidos menores, dejando por fuera los intereses de los propios cortesanos que se querían quedar a pesar de que su mandato había vencido el día 11 de febrero. Hubo una crisis institucional, esa crisis institucional se pudo saldar a partir del diálogo político y los consensos entre las distintas fuerzas políticas de Honduras para construir una Corte Suprema que va a tener un mandato de 7 años como la que tiene que tener, pero que está totalmente renovada, dejando atrás a la Corte de la dictadura. Bueno, mucho para mirar entonces ahí, ¿no? Sobre todo en ese diálogo político que se da entre los diferentes sectores, cosa que acá no pasa, ¿no? Nuestro modelo es otro, tiene que ver más con la Constitución norteamericana, donde los jueces de la Corte Suprema tienen un mandato vitalicio, pero la diferencia es que acá
en Estados Unidos también hay acuerdos entre las distintas fuerzas políticas respecto de la orientación que tienen los jueces, pero no se transforman, o por lo menos no se visibiliza su carácter de operadores políticos de las fuerzas. Digamos, los republicanos tienden a poner jueces más conservadores en sus fallos, los demócratas jueces más progresistas, pero no se vislumbran chats donde articulan entre ellos con la principal fuerza de oposición. Entonces, si la justicia se va a politizar, quizá es mejor que la política tenga una política institucional frente a la justicia, y no que la politización de la justicia termine siendo algo en secreto y de confabulación con intereses corporativos. Capaz que lo mejor es dar una discusión sobre cómo la política tiene que saldar eso. Y me parece que hay otros modelos posibles, y frente a la crisis institucional que vemos en la Argentina de imposibilidad de resolución, quizás un modelo de concertación política ayude a poner pies sobre ruedas en este tema. Mirá, me das el pie para un dato que tengo, que lo voy a tirar. Yo venía diciendo, ¿no? Veníamos siguiendo el juicio político a la Corte, que cuando arranca el juicio político y sobre todo se empiezan a tratar los juicios de admisibilidad, o sea, qué expedientes van a ser admisibles y cuáles no, quienes estaban todos los cortesanos muy nerviosos, pero había uno específicamente, Lorenzetti, que estaba más nervioso que el resto, tratando de, por supuesto, operar que no prosperen, sobre todo el juicio político que le estaba llevando adelante la coalición cívica, porque de alguna manera ese es el que más posibilidades tiene de prosperar. Uh-huh. Bueno, tanto fue, ¿no?, los llamados por teléfono que hace Lorenzetti, que termina en algún momento convenciendo a algunos de los gobernadores del Frente de Todos que habían firmado ya el pedido de juicio político por el fallo a la coparticipación. Empiezan, o sea, a recular algunos de los propios gobernadores nuestros. Gobernador, estoy pensando si tiro el nombre o no tiro el nombre. Gobernadores que habían llevado la voz cantante en el fallo, no los que ya no estoy hablando de Bordet, de Uñac, de eso ya conocemos que mantuvieron una postura más cuidada, si se quiere, ¿no? Pero hubo otro específicamente que llevó la voz cantante, que finalmente dice, no vayamos con el pedido de juicio político contra todos, vayamos por partes, ¿no? Lo tiro, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Lo tiro? Queda entre nosotros. ¿Lo digo o no lo digo? Lo digo o no lo digo, queda entre nosotros. No lo escucha nadie igual. Claro, sí. Bueno, uno de los presionados fue Zamora. Santiago del Estero. Exactamente. Después finalmente lo convencieron un poco a Zamora, pero fue de los gobernadores que había dado 2 pasos adelante y después retrocedió como 4, ¿no? Por eso las presiones que hoy ejercen los magistrados de la Corte a todo el arco político, incluido el Frente de Todos, en estos momentos son impresionantes. Las Cortes Supremas tienen mucho poder en los diseños institucionales presidencialistas. El tema es cómo se articula la mediación con la política de eso. Si en el caso particular de nuestro país, lo que vemos es que recurrentemente, cada determinada cantidad de tiempo, como construyen intereses propios, y cuando va cambiando el ciclo político, se ven obligados a renovar la Corte por el mecanismo de juicio político. Entonces uno por ahí podría pensar, si finalmente cuando hay una renovación del ciclo político porque crean intereses propios hay que renovarla por juicio político, capaz que hay que cambiar el concepto de la Corte como tal y pensar si tienen que tener o no mandato vitalicio. Bueno, seguimos en minutos acá con la columna de Federico Montero. Y ahí seguimos en los estudios acá de la M530 con Federico Montero para repasar un poco la situación que se está viviendo en Perú. Bueno, en Perú tenemos una situación de crisis institucional ya derivada del golpe institucional, de la acción destituyente que llevó adelante el Congreso contra el presidente Castillo. Eso dio lugar a una serie de movilizaciones que básicamente plantean una agenda que tiene que ver, por un lado, con el adelantamiento de las elecciones presidenciales, ya que consideran la necesidad de renovar. Quien actualmente está a cargo de la presidencia es quien fuera la vicepresidenta de Castillo, Dina Boluarte. Pero además de adelantar las elecciones, se pretende que ese adelantamiento de las elecciones vaya de la mano de una convocatoria a asamblea constituyente para cambiar un poco esta matriz de institucionalidad que ha signado este juego de encierro político de la dinámica en Perú entre
presidente, entre el Ejecutivo y el Congreso. En estos momentos hay presentes en Perú una delegación, una comisión argentina compuesta por diputados, referentes de organismos de derechos humanos, sindicalistas, movimientos sociales, que están relevando las condiciones, sobre todo lo que es la violación de los derechos humanos en Perú por parte de las fuerzas de seguridad y represivas en lo que ha sido estas jornadas de protesta. Y en esta semana entramos en un punto de definición respecto de las posibilidades institucionales para un adelantamiento de las elecciones, para ver que no implique necesariamente la renuncia de Boularte. Es decir, si en esta semana, por un tema de plazos administrativos, no se logra un acuerdo para este adelantamiento de las elecciones, la única que quedaría sería la renuncia de la actual presidenta Dina Boluarte. Pero bueno, para conversar un poquito de esto y avanzar, tengo entendido que tenemos una comunicación con Perú. Sí, está en comunicación con nosotros Anaí Durán, que es socióloga, docente y exministra de la Mujer del Perú. Anaí, buenas tardes. Eva Moreira te saluda y todo el equipo de Cuánto Cuento. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, Anaí, queríamos saber un poco tu mirada acerca de lo que está ocurriendo en Perú. Sí, bueno, como lo han descrito bien ustedes, estamos en una situación bastante tensa. Son 2 meses ya de gobierno de la señora Dina Boluarte, ¿no? En alianza con los partidos que perdieron las elecciones, especialmente el fujimorismo y la ultraderecha. Ha habido una represión, la verdad, sin precedentes. Las últimas décadas hemos visto el asesinato de 63 personas según datos oficiales, ¿no? Efectivamente la misión de Lima, de Argentina vino aquí, creo que se fue ayer ya, culminó un trabajo muy importante de relevar información, testimonios. La verdad es una situación en términos de derechos humanos brutal, incluye el asesinato a 6 menores de edad, y esta represión continúa, sobre todo en los territorios del sur. Y bueno, no hay una salida todavía posible, ¿no? Yo creo que estamos viviendo una ofensiva restauradora. Ellos han recuperado estos grupos de poder con Dina Boluarte de cara legal, han recuperado después de 16 meses que lo perdieron durante el gobierno de Castillo, y no piensan dejarlo fácilmente, ¿no? El Congreso está siendo cómplice de esto también, no está agendando el adelanto de elecciones, tiene hasta el viernes, no vemos la más mínima intención de hacerlo. Están jugando a desgastar la protesta, criminalizando. Ayer se ha dictado 30 meses de prisión preventiva para 2 dirigentes que tenían en su poder $200 para curar a los heridos, ¿no? Y se ha dicho que esto es organización criminal, narcotráfico, minería ilegal. En fin, es una situación muy difícil, muy violenta, muy de persecución, y no vemos tampoco un contundente rechazo de parte de la comunidad internacional, ¿no? Eso también nos preocupa mucho. Anaí, se denunció penalmente a Boluarte y a algunos ministros y jefes de la policía en Perú, ¿no? Por esta violación justamente que están haciendo a los derechos humanos. Sí, bueno, la Fiscalía ha actuado casi de oficio, ¿no? Ha levantado algunas investigaciones en Ayacucho, otras creo que en Apurímac, pero la verdad no confiamos para nada en el Poder Judicial y menos en la Fiscalía. La Fiscalía fue muy activa para destituir a Pedro Castillo con una proactividad increíble, allanó Palacio de Gobierno 4 veces en medio año. Ahora es, creo yo, como digo, algo de oficio, regular, por cumplir el trámite. No confiamos para nada en la justicia peruana, como digo, menos en la Fiscalía y la Fiscal de la Nación. Y ojalá que esto llegue a instancias internacionales, porque aquí en el Perú, mientras esté Dina Boluarte en el poder y Congreso, estos grupos que hoy gobiernan, no vamos a encontrar justicia. ¿Cómo te va, Anaí? Federico Montero te saluda. Anaí, te quería preguntar sobre la situación política en el Congreso, porque pareciera ser que para reunir los votos que se necesitan para una salida política hay una serie de contradicciones, porque bueno, por un lado los congresistas tienen sus intereses creados, muchos de ellos no quieren ver disminuido su mandato, que legalmente es hasta 2026, y otros quizás estarían dispuestos a votar un adelantamiento de las elecciones, pero que no incluya un elemento central que es parte de la agenda de la izquierda, que es la reforma constituyente, y si se pasa esta semana no habría tiempo legal para esa convocatoria anticipada de elecciones, salvo con la renuncia de Dina Boluarte. Es como que la frazada queda corta para un lado o para otro en la componenda que se puede armar dentro del Congreso. ¿Vos cómo ves esta perspectiva en términos políticos de imposibilidad de encontrarle una salida en el plano institucional a lo que en la calle está más claro?
Sí, bueno, yo creo que la componenda está clara desde el primer día, ¿no? O sea, Dina les tira la pelota a ellos y ellos a Dina, ¿no? Le dicen, si ella quiere adelantar elecciones, que renuncie, porque la Constitución dice que cuando ella renuncia, automáticamente en 6 meses hay elecciones. Y ella dice, yo no puedo renunciar, es el Congreso el que tiene que adelantar las elecciones. Y estamos en ese impasse, como digo, ellos están jugando a desgastar la protesta, a criminalizar, a reprimir, y no pretenden irse. Eso ha quedado muy claro, y tanto las bancadas de izquierda como de derecha, que yo creo aquí lo ideológico ya se difumina, ¿no? Están jugando a conservar su cuota de poder, y no veo intención de irse. Están en todo caso esperando que termine esta legislatura, lo plantearán en la siguiente para elecciones del 2025, y así aspiran a quedarse hasta el 2026, ¿no? Y yo creo que eso es terrible, porque finalmente terminan generando más rechazo en la población, más desconfianza con la democracia, más hartazgo también, y bueno, yo la verdad, como te digo, no veo que haya una salida institucional por ese lado, ¿no? Y ya ni hablar de la nueva Constitución. Yo creo que por lo menos vamos paso a paso. Esto no va a ser inmediato. La nueva Constitución ya no es una demanda solo de la izquierda, es una demanda de la población que está movilizada, de las comunidades andinas, de los pueblos indígenas. Entonces es una demanda ciudadana. Yo creo que no va a ser tan inmediato. Yo no aspiraría a que convoquen ya adelanto de elecciones y referéndum, pero por lo menos que avanzáramos con el adelanto de elecciones, porque ya el país está en una situación de tensión muy fuerte, ¿no? 75% dicen las encuestas de derecha. Eso te iba a decir, leía las encuestas que más del 70% de la población hay un gran descontento con la situación institucional, y esto que vos decías, ¿no? Que la demanda por el cambio constitucional como un cambio de fondo frente a la situación que ya es crónica en los últimos años en Perú, ha ido creciendo desde los núcleos más de izquierda, más con una convicción más ideológica, y se ha expandido hacia el conjunto del movimiento social y de la ciudadanía. Sí, así es, y yo creo que eso también es más bien una salida democrática que la misma población está dando, ¿no? Y aquí lo único que hace la presidenta y los ministros es terruquear, como decimos, ¿no? Acusar de terroristas. No, la gente acá no quiere terror, no quiere la dictadura del proletariado, quiere una salida democrática que lo escuche, que lo atienda en una nueva oportunidad, digamos, para discutir como país hacia dónde vamos, ¿no? Desde el 2016 vivimos en una inestabilidad permanente. La clase política se ha deteriorado. Hablábamos de las encuestas, si ella ya no le cree a la calle, si no quieren creerle a la movilización y dicen que son una minoría, están estas encuestadoras, todas coinciden en que por lo menos el 75% quiere la renuncia de Dina Boluarte ya, y el adelanto de elecciones y la desaprobación del Congreso, ni hablar, ¿no? Entonces estamos, como decía, en una situación muy precaria. La nueva Constitución, la posibilidad de abrir por lo menos el debate, habilitando un referéndum, porque este Congreso ha llegado al límite de quitar el derecho a referéndum. Esto yo creo que no se ve en otros países. Entonces, si por lo menos se habilitara esta consulta, tendríamos ya un avance que podría oxigenar en algo esta situación tan tensa que vivimos. Anaí, te agradecemos estos minutos con la Radio de las Madres. No, gracias a ustedes. Un abrazo.